el registro que tiene la Secretaría, la ahora Secretaría de Trabajo, y esto es mentira, no se demuestra. Pero además hay un costo, viene la última parte del plan económico aplicado por este gobierno, que es el procedimiento de crisis. Ayer pidió una cadena de electrodomésticos, pidió el procedimiento de crisis, así que me fui del boletín oficial. ¿Y cuál es la última parte? Como la gente se va quedando sin trabajo, como empieza el miedo al desempleo, que es tan alto en las encuestas como el miedo a la inseguridad, empiezan los procedimientos preventivos de crisis. Que en la provincia de Santa Fe son más de 200. Pero algunos son pequeñas empresas. Ahora, yo tengo en la lista a Coca-Cola, a FATE, a Grimoldi, que en el 2014 había hecho una inversión fabulosa en maquinaria para exportar, sobre todo con la marca Jaspapi, Alimento La Nirva, Alpargatas, Autopartes Hutchinson, Avianca, Alcanzado Bendite Pie, Buquebus, Paquetá, Confitería Boston, Editorial Atlántida, Echelit, FATE, le gusta Lee, Wrangler, Legacy, de maquinaria agrícola, Carraro, Deus, Pauni y Basali, Musimundo, Pepsi, Restaurant Cocló, Rodillos, Porté, Supermercados Toledo, Textil Chocolate y Textil Guanamá, Transporte Urbano. ¿Le gustan las marcas? Todas en procedimiento de crisis. Después, cuando uno sale con la vieja teoría del ejército desocupado, que alguna vez mencionó un gran economista al que muchos hemos leído, el ejército desocupado de reserva. Bueno, el obrero que está en una fábrica con procedimiento de crisis está con el cuchillo pendiente sobre la cabeza también, si bien la norma que establece el procedimiento de crisis impide despedir. Pero termina el procedimiento de crisis, me arruina por parte de dinero, empiezo a pagar indemnizaciones y empiezo a despedir. Además ya lo conocemos esto. Da escalofrío las marcas, ¿no? Da escalofrío escuchar todas las marcas juntas. Buen día, gobernador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Oscar? Buen día. A mí siempre me pegó, ¿usted conoce Grimoldi? Sí, claro. Es una empresa modelo esa. Historia, además de... No, historia de innovación, inversión en maquinaria, mercados. Ganar mercado del calzado no es fácil, ¿eh? No, es una industria... Vender calzado argentino en Brasil no es chiste, ¿eh? Así es. Pero bueno, es la realidad de la economía, ¿no? Por ahí aparece algún dato positivo. Esto es como el paciente que está en terapia intensiva y un día te informan que no sé... Que le bajó la fiebre un poquito. Claro, y entonces usted dice, bueno, pero sale de terapia. No, sí, el estado sigue siendo gravísimo. Y bueno, estamos así, está muy complicada la economía y sin perspectivas de por lo menos en el corto y mediano plazo, de que esto pueda corregirse, pueda mejorar, en la medida, obviamente, que no haya un cambio de plan económico. No lo va a haber. No, mientras siga este gobierno, evidentemente que no, porque la promesa del presidente es que si es reelecto va a hacer lo mismo, pero más rápido. Más rápido. Ahora, también me da la impresión que por allí hay ineptitudes muy elementales y que más allá de que muchos pronosticábamos que esto no iba a funcionar porque la repetición de experiencias que ya se dieron, dictadura militar, gobierno de Menem, incluso el mismo plan que intentó aplicar la Alianza, bueno, ahora esto... me parece que particularmente hay problemas de ineptitudes manifiestas, o sea, se toman decisiones al voleo, bajar los aranceles a la importación y en el medio... Mire, uno puede cuestionar el modelo por sus consecuencias en términos de distribución del ingreso, de concentración de la actividad económica, pero... Eso no quiere decir necesariamente que la macroeconomía tenga que ser un desastre como es hoy, sino basta fijarse en todos los países de América del Sur que tienen gobiernos también neoliberales, como Perú, como Paraguay, como Colombia, y sin embargo tienen una macroeconomía ordenada. Por lo menos estable. Estable, a eso me refiero, es decir, con baja inflación, con crecimiento sostenido, con tasas bajas, con financiamiento, con bajo riesgo país, es decir, condiciones básicas, más allá de que uno pueda cuestionar el modelo. Acá creo que ha habido las dos cosas, un modelo que uno puede
puede criticar, pero además ha habido mala praxis de la economía. Esto es evidente, lo reconocen los propios amigos del gobierno, las propias empresas y los propios economistas amigos del gobierno. Basta escucharlo a Melconian, por ejemplo. Es decir, ha habido un mal manejo de la economía que ha llevado a una situación crítica, en el sentido de que tenemos una economía inviable, una economía con tasas de arriba del 70%, con una inflación que va a rondar este año arriba del 40%, con recesión, una recesión que se va multiplicando y haciéndose cada vez más pesada para los sectores productivos. Sí, bueno, pero además hay otra cosa, esto se calificó como un gobierno de empresarios. Yo me permito disentir, decir que es un gobierno de CEOs, y el CEO a veces es un empresario y a veces simplemente es un administrador financiero que obtiene éxitos financieros en las empresas, porque... Sí, pero además de eso... Algo de experiencia hay que tener el Estado, saber que uno le saca la arancel a lo importado, y en el medio están los bienes de capital que alimentan, es medio tonto. Sí, además administrar el Estado... es una cosa totalmente distinta que administrar una empresa. Tiene algunas cuestiones que pueden ser similares, pero tiene una concepción, una complejidad, requiere unas ciertas experiencia y capacidades que no son las mismas para una empresa privada, nada que ver. Ese creo que es el gran error muchas veces de pensar que un empresario o que un artista o que un periodista, porque es una buena persona y un buen periodista o es un gran artista, puede ser un buen gobernante. No tiene quizás lo puede hacer si se formó en eso. Quizás sí, por supuesto, si se forma, si tiene experiencia, si tiene capacidades naturales, a veces las personas la tienen, puede ser, pero no necesariamente eso ocurre. Bueno, volvimos a la provincia. Es lamentable porque esto no parece haber terminado. ¿Usted acuerda con que en todas las empresas entran en procedimiento de crisis, la última etapa de un proceso de degradación del trabajo? Acá en la provincia tenemos más de 200. Sí, efectivamente. Y el procedimiento de crisis, como decíamos recién, como la terapia intensiva, puede tener dos sentidos, el de un paciente que estaba muy grave y ahora está en terapia intensiva porque está en un proceso de mejoramiento, o al revés, que está en un proceso de deterioro y agravando su situación. Y creo que la situación que está viviendo la Argentina hoy en su economía justamente está en ese sentido, ¿no? Es decir, las empresas están en procedimiento de crisis, pero la perspectiva no es que salgan de la crisis, sino que se profundice la crisis. Bueno, todo esto vino a colación porque apareció un artículo en el Cronista Comercial donde dice, parece que estamos en el rebote, no se deteriora más. Esto es una imagen que se forma a través de los medios de comunicación. Yo, trayendo directamente a la provincia de Santa Fe, a mí me es muy difícil entender que aparezcan encuestas donde aparecen paridad de fuerzas en un gobierno provincial que ha hecho, qué sé yo, 5 hospitales, 20 acueductos, 200 escuelas. Explíquemelo. Porque en otra situación esto no pasaba. No, hace bastante tiempo que tenemos elecciones disputadas, peleadas en Santa Fe, ¿no? En 2011, de nuevo en 2015, muy peleada en mi caso. En la ciudad en distintos momentos hemos tenido mi elección de intendente, recuerdo, después de una gran gestión de Wiener, de 2 gestiones de Wiener que todavía hoy se recuerdan. Sin embargo, después costó lograr la continuidad de nuestro proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, que no estamos alineados con las fuerzas nacionales que en cada coyuntura de alguna manera promueven o generan una ola a su favor que apalanca de alguna forma a las fuerzas políticas locales, ¿no? Pasó eso en el 2015, donde una figura de la farándula como Del Cel estuvo a punto de ser gobernador porque estaba impulsado, apalancado por la ola de Cambiemos en ese momento. Hoy parece que esa ola ha perdido fuerza, ha perdido intensidad, pero bueno... Pero se viene otra ola. Pero como fruto de la grieta y del fracaso de las políticas de Cambiemos, le ha dado nuevamente aire a algunos sectores del peronismo,
que además en muchas provincias es oficialismo, o sea que tiene esa doble condición favorable, pero a pesar de esas coyunturas, a pesar de que Santa Fe ha sabido mantener la independencia de los proyectos políticos del menemismo en su momento, del kirchnerismo después y también de Cambiemos, y eso ha permitido que en esta provincia, por ejemplo, no entre la corrupción, ha permitido que en esta provincia no entre la grieta. ¿El caso de Brecht? Entre tantos. Si nosotros nos hubiéramos embarcado en el proyecto kirchnerista, no le quepa ninguna duda que López y De Vido hubieran hecho grandes negocios también en Santa Fe, como lo hicieron en el resto de las provincias. Pero eso no pasó. No entró la grieta acá en Santa Fe. Si nosotros nos hubiéramos subido a la ola de Cambiemos, hoy tendríamos una grieta también en Santa Fe, hoy tendríamos el escenario político dividido. Eso no existe aquí. Hay confrontación política, hay discusiones, pero a la hora de gobernar hay consensos, hay acuerdo, hay diálogo. Esto ha sido así durante todos los gobiernos del Frente Progresista en Rosario y en Santa Fe, y tenemos un proyecto que jerarquiza las políticas sociales como ninguna otra provincia, y lo hemos sostenido y ha crecido y se ha consolidado la salud, la educación, y somos un gobierno republicano, democrático, absolutamente respetuoso de las instituciones, y estas cosas creo que tienen un enorme valor para un sector de la población, quizás otro más apremiado por urgencias de otro tipo, no lo valora lo suficiente, pero creo que para el que entiende de política y entiende de futuro, estas cosas tienen un enorme valor, y por lo tanto no tengo ninguna duda que, como ha ocurrido en otras ocasiones, los rosarinos y los santafesinos nos van a dar nuevamente un voto de confianza para que el Frente Progresista siga gobernando, porque además creo que tenemos equipos, tenemos experiencia, la gente sabe qué es lo que va a pasar con nosotros, sabe que vamos a mejorar, que vamos a seguir haciendo obra, que vamos a seguir apostando a la salud, a la educación, que vamos a seguir haciendo un gobierno transparente, conoce nuestros equipos, sabe que tenemos equipos, que sabemos gobernar, que hemos enfrentado crisis y hemos enfrentado situaciones favorables y hemos mantenido siempre el timón del barco, y hemos mantenido el barco en el rumbo correcto, así que me parece que vamos a volver a contar con ese apoyo, estoy seguro, que lo vamos a volver a contar, lo presiento acá en Rosario y desde ya en el resto de la provincia, donde también tenemos un fuerte respaldo. Yo lo dejé hablar porque, a pesar de mi vicio de interrumpir y repreguntar, porque acuerdo con usted que efectivamente es una gestión que no ha tenido ninguna mácula de corrupción, que ha sido muy, según los gobernadores, muy intensa en un sentido o en el otro, pero en el fondo todo lo que es la política de salud y de educación, que para mí son las dos básicas. Las señoras que juegan a la canasta dicen, sin salud y sin educación no se pueden dar, pero son han tenido un plan que viene desarrollándose desde los 12 años, porque 5 hospitales no se hacen en una gestión, porque no se pueden hacer directamente, por lo menos en la Argentina. Y eso está terminado, y que no ha habido corrupción, y que la situación del docente es una de las mejores del país. No sé si la mejor, porque a veces son medio chauvinistas, pero es una de las mejores, evidentemente. Pero cuando les pega tanto el tema de la seguridad, me parece que está reflejando alguna otra cosa. Porque no hay índice de seguridad tan más grandes que la No, pero yo recuerdo durante cuando era intendente a Rosario, se había instalado el tema del transporte. Entonces el transporte de Rosario era el peor y era un desastre. Nada que ver, porque sinceramente el transporte de Rosario debe ser el mejor del país, sinceramente. No hay una ciudad, basta ir a Santa Fe, a Córdoba, cualquier ciudad importante para ver lo que es el transporte y ver lo que es Rosario. Tenemos un muy buen sistema de transporte, de calidad, con servicios innovadores, con colectivos nuevos, controles, bueno. Pero se había instalado, y era el transporte, y el transporte, y el transporte. Después se había instalado la idea de que no hacíamos obras en los barrios, que todas las obras eran en el centro. Cosa que también era una absoluta mentira, porque siempre nuestra prioridad estuvo en los barrios, pero siempre era que el socialismo hacía obras en el centro y no hacían las obras en los barrios. Bueno, obviamente la oposición siempre tiene que encontrar algún tema para cuestionar a un gobierno, y evidentemente el tema más fácil para cuestionar a un gobierno aquí y en cualquier otro lugar es el de la seguridad, claramente, y obviamente que es un tema difícil, complejo, donde hemos tenido problemas, pero donde los hemos enfrentado esos problemas, porque yo puedo decir con absoluta certeza que hoy tenemos una policía mejor que la que tenía
hace 4 años atrás, que tenemos una justicia penal mejor que la que teníamos hace 4 años atrás, que tenemos un sistema carcelario con más plazas y mejor que el que teníamos 4 años atrás, no tenemos más presos en comisaría, por ejemplo, tenemos móviles que son de lujo, ustedes ven los móviles en la calle, camionetas y autos, sí. Ustedes recuerdan los que había antes, eran autitos que se caían a pedazos, y vean los uniformes y las medidas de seguridad de la policía y la formación de 2 años y 3 años para la policía, antes tenían 6 meses, hemos mejorado en el abordaje, hemos hecho una revolución en el abordaje de la problemática de los barrios más vulnerables y de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social, en programas destacados incluso a nivel nacional. Este es un plan de seguridad, o sea que no hay ninguna duda que estamos trabajando, que estamos avanzando sobre una mejor seguridad para la provincia. Que me muestren o me digan cuáles son las propuestas de la oposición, o me muestren en qué provincia o en qué lugar se han aplicado otras políticas que han dado mejores resultados. Mire, lo que usted dijo también está bien, yo le podría agregar que han solucionado en forma práctica el tema del aborto clandestino sin tanta historia y son un ejemplo, pero usted me dice tenemos la mejor policía. ¿Cuántos policías tuvieron que procesar? No dije que tengo la mejor policía, dije que tengo una mejor policía que la que tenía hace 4 años. ¿A cuántos tuvieron que procesar? Justamente, más de 500 policías fueron sacados de la fuerza. Y eso tiene que ver justamente con el trabajo de mejoramiento de la policía. Esos policías antes estaban también, y seguramente son policías que venían de hace 30 años en la policía. Ahora están afuera. ¿Por qué están afuera? Porque hemos aplicado más medidas de control, porque hemos recurrido en todas las denuncias a la justicia penal, y la justicia ha funcionado mucho mejor, porque hoy tenemos fiscales especializados en delitos institucionales. Fiscales especializados en algunos casos frenados. No lo sé. Sí, en el tema de la unidad operativa para estafas, a 2 fiscales, ya tuvieron 2 o 3 encontronazos porque los paran en instancias superiores. Yo creo que no la política, dentro del Poder Judicial me refiero. Bueno, siempre en todos los lugares puede haber intereses, puede haber presiones, no estamos exentos de eso. No, yo lo entiendo, pero es mejor sincerarse, o sea, una mega estafa en Rosario y otra en Venado Tuerto. No pasó nada. Y fue la primera vez que una fiscalía provincial en toda la historia hizo un trabajo dedicado, sesudo, de lavado de dinero. La primera vez que se hace una cosa. Sí, pero hubo un fallo reciente que yo rescato de la Corte que habilita a la justicia provincial a investigar casos de lavado, y eso le da respaldo a los fiscales que sí se animan a avanzar con los casos de lavado. Puede haber, siempre hay, en todas las cosas siempre uno puede encontrar la parte, digamos que sí, por supuesto, no es cierto que no funciona, pero la realidad es que hoy hay un nivel de esclarecimiento de los delitos en la provincia que no existía antes. Antes había un homicidio y la mayoría de los homicidios quedaban prescriptos, impunes. Hoy la mayoría de los homicidios se esclarecen rápidamente. Delitos complejísimos de investigar, como han sido las balaceras, todas las balaceras fueron en poco tiempo esclarecidas y sus responsables están procesados o van a ser condenados. O sea que eso ha mejorado. Yo creo que estamos en un proceso de trabajo serio y responsable para mejorar las condiciones de seguridad en la provincia de Santa Fe, y lo hemos hecho con medidas de fondo, no con medidas efectistas, porque yo escucho a los opositores decir, bueno, yo voy a ser el jefe de la policía y voy a tener el control político. Bueno, es una cosa obvia, el gobernador es el jefe de la policía, eso por constitución. Sí, pero otro dice, voy a traer 4.000 gendarmes. Primero, eso depende de si el ministro de Seguridad del momento se los da, y además 4.000 gendarmes los hemos tenido en Santa Fe y no resuelven el problema, y además renunciar a justamente la capacidad de un gobierno para resolverlo por sí solo. Entonces, son improvisados, son frases fáciles. Yo sé que para el ciudadano que está preocupado por la inseguridad, escuchar voy a traer gendarmes o yo voy a tener mano firme con la policía, bueno, suena bien, pero con eso no resolvemos el problema. Gobernador, cuando usted se va a dormir, yo le voy a decir, porque lo tengo acá anotado. En los últimos 5 años cayeron los Caminos, los Monos, los Húngaros, los Basi, los Zacarías, la Tata Medina, la Reina Quevedo, los Funes y ahora la banda de Alvarado. 60 organizaciones han caído en Santa Fe. La mayoría de los jefes están todos detenidos. Algunos están cumpliendo condena y otros ya están siendo procesados y están en el último tramo de la condena. Ahora usted se va a dormir. ¿No le cae mal la pregunta, ¿por qué en todos tengo que tener policía implicado?
Pues en casi todo siempre veo policía de colaborador. ¿Y cómo, No en todos. más allá de su gestión, cómo se arregla esta historia? También también lo metieron preso policía, ya lo sé. Claro. Me lo va a decir usted. Yo tengo 25.000 efectivos. Tengo 500 que han sido imputados o que han sido exonerados de la fuerza. Eso representa el 3% de la policía, o sea, 3 de cada 100. O sea que por cada 100 policías tengo 97 que hacen su trabajo eficiente y honestamente, y tengo 3 que lo hacen de manera incorrecta y que han sido sancionados como corresponde. Quizás haya otros que todavía no hemos descubierto, pero admitamos, Oscar, que la corrupción en la Argentina existe en todos los ámbitos y en todos los niveles. Obviamente que la policía está más expuesta porque no, tiene... No estoy haciendo una imputación, estoy preguntando como político de 30 años, ¿cómo es conocer? ¿Cuándo será el día en que tengamos, qué sé yo? No te digo los mozos de escuadra de Barcelona, que son tipos recontra respetados. Sí, bueno, pero tendremos que tener las instituciones que tiene Barcelona, la justicia que tiene Barcelona, tendríamos que tener la institucionalidad que tiene Europa, que no la tiene Argentina. Nosotros tenemos una institucionalidad precaria, tenemos todos los presidentes procesados, salvo Alfonsín, ¿no? Creo que todos los que vinieron después están todos procesados, algunos condenados. O sea, ubiquémonos en la Argentina que vivimos y en ese escenario creo que estamos avanzando en una policía de mejor calidad, por lo menos en un proceso positivo de mejoramiento que es visible, porque ustedes miren la tecnología que hoy tiene la policía, la formación, la presencia en la calle. Yo recuerdo, cuando yo asumí, la crítica más común en mi campaña hace 4 años atrás era, no hay policía en la calle, no hay presencia policial, llamamos al 911 y no viene nadie. Hoy eso no existe, la policía está presente en todas partes y el 911 responde de manera inmediata. Siempre me van a encontrar un caso en que no fue así, pero en el 99% de los casos es así. Entonces, hay avances, hay progreso, creo que hay que seguir avanzando, obviamente. Un reproche, los 5 hospitales, mega hospitales que se hicieron en la provincia, el único que quedó demorado es el de Rosario, ¿por qué? No quedó demorado. El otro día lo fuimos a visitar, una obra impresionante. Lo que pasa es que es el más grande, es casi el doble que los otros. Empezó un poco más tarde, porque obviamente se priorizaron los otros nodos, porque Rosario ya tenía una salud muy desarrollada, y es el más grande de todo. Cuando esté terminado, va a ser un hospital que no existe, yo diría que casi, digamos, de nivel Estados Unidos o Europa, sanatorios privados allá, o en Estados Unidos, o grandes hospitales europeos. Solamente allá ustedes van a encontrar un hospital de esas características que va a tener una inversión total de casi 4.000 millones de pesos, pero mientras se hacía, nunca se detuvo esa obra. Hemos inaugurado 4 grandes hospitales ya. Vamos a estar inaugurando el 5º hospital de mediana complejidad antes que termine el año, y hemos intervenido en prácticamente todos los hospitales. Basta ver el Centenario, por ejemplo, y todos los hospitales provinciales para ver la enorme inversión que estamos haciendo en salud pública. Bien, Lichi, por último, ¿ve viable una tercera vía en el ámbito nacional? Yo la veo viable. Siempre vimos viable. A lo mejor la palabra está mal. Posible. Posible. Nosotros construimos una tercera vía acá en Santa Fe hace muchos años que ha demostrado viabilidad política y además capacidad de gestión, y creo que esa misma experiencia es válida para llevarla al nivel nacional. En este escenario político además es imprescindible, porque imagínense ustedes el futuro de la Argentina con Cambiemos, con un presidente Macri reelecto, ¿no? En un escenario tan complejo como el que hablábamos, pero imaginémonos también la vuelta de un peronismo que está unido solamente por la oposición a Macri. Así como hoy Cambiemos se sostiene por la historia de Cristina o por la oposición a Cristina, de la misma forma hoy el peronismo está unido solamente por la oposición a Macri. De todos modos no lo veo a Alberto Fernández como un político que vaya a buscar enfrentamientos. No lo sé, pero Alberto Fernández es solamente un emergente. Ha sido designado por Cristina Fernández como candidato a presidente, pero atrás de ese proyecto no hay una sola idea, no hay una sola propuesta que sea distinta a la que tuvieron hace unos años atrás. Por eso creo que es preocupante también que ese proyecto se consolide en la Argentina. El tercero, ¿y si no sale?
Bueno, vamos a trabajar para que salga, y si no sale, veremos... Quedan 48 horas según bueno, la descripción de las alianzas. nosotros vamos a tener una propuesta nacional, ya está, digamos, preparada toda la estructura jurídica para presentarla en el día de mañana, y a partir de allí se construirá hasta el límite de las candidaturas. ¿Se van a escribir como partido o como alianza? Como alianza, como frente, consenso 19. Dentro del consenso 19 con Labaña. Exactamente. Eso mañana le escriben. Exactamente. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, está bien. Y después avanzaremos hasta donde se pueda avanzar. Primero hay que sortear la parte del 16 y todo lo demás. Creo que hay un 40%, sí, eso tiene que ver con Santa Fe, pero digo, creo que hay un 40% al menos de los argentinos que quisiera que hubiera una tercera propuesta. Hay que ver si esa propuesta logra la consistencia suficiente como para que sea confiable para ese 40% de argentinos. Bueno, ¿tiene alguna encuesta para finalizar? Por supuesto que Santa Fe tiene influencia sobre esto, y el triunfo del Frente Progresista en Santa Fe lógicamente va a apoyar, ¿no? Va a acompañar esa proyección nacional. Yo tengo encuestas favorables, pero si las digo, obviamente me van a decir que no son ciertas, pero yo tengo encuestas favorables, estoy tranquilo en ese sentido. Es una elección peleada, eso sí, hay que reconocerlo, pero estamos acostumbrados a ganar elecciones peleadas, y sinceramente creo que Santa Fe se merece seguir adelante con un proyecto y no volver a la improvisación. Yo sinceramente veo a mis adversarios, o no a mis adversarios, sino a adversarios de Antonio Bonfatti, y no quiero imaginarme con qué equipo, cuál sería, por ejemplo, el ministro de Educación de Omar Perotti o de José Corral, quién sería su ministro de Economía o su ministro de Seguridad. Quienes voten a Antonio Bonfatti, más allá de que no estén los nombres, saben por dónde va a ir su ministro de Educación, su ministro de Salud, su ministro de Economía, su ministro de Seguridad. Muchas gracias. A ustedes. Vamos directamente al corte, porque si no el desquicio que hacemos con los horarios es un poco complicado.